Atenas, orgullo del mundo antiguo, tierra de filósofos y guerreros, pero también de secretos que jamás se escribieron en pergaminos. Bajo el resplandor del Partenón, latía un submundo donde la inocencia se subastaba y el dolor era espectáculo. No eran reinas ni ciudadanas, sino sombras con nombre borrado, condenadas a servir. Hoy, abrimos una puerta sellada por siglos para revelar una verdad que la historia intentó enterrar y que cambiará la forma en que ves a la cuna de la civilización. Atenas. Para la mayoría, el nombre evoca mármol blanco, plazas llenas de oradores y un cielo despejado sobre templos majestuosos. La ciudad que inventó la democracia, que dio al mundo filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, y que aún hoy es sinónimo de cultura y civilización. Pero junto a esa imagen luminosa existía otra ciudad, una que rara vez aparece en los libros escolares. Un laberinto de callejones, habitaciones cerradas y vidas consumidas por el silencio. La Atenas del siglo V a.C. era una potencia económica y militar. Su puerto, el Pireo, recibía mercancías, ideas y personas de todo el Mediterráneo. Entre esos intercambios llegaban también seres humanos, destinados a la esclavitud. Y muchas de esas personas eran mujeres jóvenes. Algunas venían de Tracia, otras de Asia Menor, otras de islas más pequeñas. Todas compartían un destino común: ser convertidas en mercancía sexual. En esta sociedad, la prostitución no solo estaba permitida, sino regulada. Existían burdeles estatales que generaban ingresos para la ciudad. También había establecimientos privados administrados por proxenetas. Las trabajadoras sexuales se dividían en categorías: las hetairas, cortesanas de alto nivel, instruidas y con cierto grado de libertad, y las pornai, mujeres esclavizadas obligadas a atender a decenas de clientes cada día por unas pocas monedas que nunca llegaban a sus manos. Es en estas últimas donde se concentra esta historia. La vida de una pornai comenzaba casi siempre con una pérdida: la pérdida de su hogar, de su familia y de su libertad. Algunas eran capturadas en guerras, otras eran vendidas por sus propios parientes para saldar deudas, otras eran víctimas de redes que prometían trabajo doméstico o matrimonio, solo para terminar en un burdel. Desde el momento en que cruzaban la puerta, dejaban de ser personas a ojos de la ley, se convertían en propiedad. Los burdeles no eran espacios ocultos en la periferia. Muchos estaban en zonas transitadas, cerca de mercados o calles concurridas. La prostitución se veía como un mal necesario para proteger la moral de las mujeres libres, una idea profundamente hipócrita que legitimaba la explotación de las esclavas. Mientras los ciudadanos atenienses debatían sobre justicia y virtud en el ágora, a pocos metros mujeres sin voz eran forzadas a vivir y morir en cuartos oscuros. Las condiciones eran brutales. Un día de trabajo podía significar atender a más de 20 hombres. No había descanso, ni control sobre su propio cuerpo. Las enfermedades eran comunes y la atención médica inexistente. La alimentación era escasa, suficiente solo para mantenerlas en pie. El desgaste físico era rápido. Muchas no sobrevivían más allá de unos pocos años en esa vida. Para la sociedad, estas mujeres eran invisibles fuera del burdel. No podían testificar en juicios, no podían poseer bienes, y su palabra no tenía valor legal. Su existencia se limitaba a un papel funcional, como servicio de alivio sexual para los hombres libres. Incluso su muerte pasaba desapercibida. Los enterramientos eran anónimos, sin marcas, sin ceremonias. Lo más perturbador es que todo esto se desarrollaba a plena vista. No era un secreto, ni un crimen oculto en la sombra. Era parte del tejido social, aceptado por todos los estratos de la población. Las mujeres libres, aunque no sufrían esa explotación directa, rara vez intervenían. La prostitución era vista como una barrera que protegía sus hogares, desviando las atenciones masculinas hacia las esclavas. Este sistema estaba sostenido por una mezcla de economía, cultura y religión. Económicamente, los burdeles generaban ingresos constantes, tanto para sus dueños como para el Estado. Culturalmente, la idea de que las mujeres eran inferiores justificaba su uso como objetos. Religiosamente, ciertos rituales incorporaban prácticas sexuales que reforzaban esta estructura.
El sistema social ateniense estaba construido sobre jerarquías rígidas. En la cúspide se encontraban los ciudadanos varones libres, aquellos que podían participar en la política, poseer tierras y decidir el rumbo de la ciudad. A continuación, los metecos, extranjeros residentes con derechos limitados. Más abajo, los esclavos, considerados propiedad de sus dueños, sin voz ni posibilidad de aspirar a la libertad salvo por concesión excepcional. Y en un lugar aún más bajo, en un limbo social, se encontraban las mujeres dedicadas al comercio sexual, muchas de ellas esclavas, niñas y jóvenes sin control sobre su propio destino. En Atenas, la prostitución no solo era tolerada, estaba regulada y, en ciertos casos, hasta fomentada. Los burdeles eran establecimientos legales, algunos administrados por el propio Estado, que obtenía ingresos mediante impuestos aplicados a la actividad. El historiador griego Filóstrato y otros autores de la época mencionan cómo la prostitución formaba parte del entramado económico de la ciudad, una actividad que, lejos de estar relegada a los márgenes, se integraba en la vida urbana. La moral pública de Atenas era profundamente contradictoria. Los filósofos debatían sobre la virtud, la justicia y el bien común, pero rara vez cuestionaban la explotación de las mujeres en los burdeles. El ideal femenino, para la élite masculina, era la esposa recatada, confinada al gineceo, la sección privada de la casa, y dedicada exclusivamente a la crianza de hijos legítimos. Las mujeres que no encajaban en ese molde, ya fueran extranjeras, huérfanas o esclavas, podían terminar atrapadas en la maquinaria de la prostitución. El origen de muchas de estas mujeres estaba marcado por la violencia y el desarraigo. Algunas eran botín de guerra, traídas a Atenas tras campañas militares contra otras ciudades-estado o pueblos extranjeros. Otras eran vendidas por sus propias familias, incapaces de mantenerlas. En tiempos de crisis económica, no era raro que padres desesperados entregaran a sus hijas a un proxeneta a cambio de dinero, alimentos o favores políticos. Una vez dentro del sistema, la salida era casi imposible. El precio por sus servicios no reflejaba en absoluto el costo humano que implicaban. Las fuentes históricas hablan de tarifas que podían pagarse con unas pocas monedas, un poco de cebada o un vaso de vino. No había dignidad, solo transacciones frías que reducían a las mujeres a meros bienes de consumo. Y aunque existían distintas categorías, desde las hetairas, cortesanas educadas que podían moverse en círculos más altos, hasta las porno o porní, las prostitutas más pobres, la línea divisoria entre unas y otras no evitaba que todas estuvieran sujetas al poder masculino. La presencia de burdeles en las zonas más concurridas de Atenas formaba parte del paisaje urbano. Algunos estaban situados cerca del ágora, el centro neurálgico de la ciudad, lo que facilitaba que los hombres acudieran entre transacción y transacción comercial o después de participar en una asamblea. Otros se encontraban en barrios portuarios, donde marineros y comerciantes buscaban entretenimiento tras largas travesías. En estos espacios, la privacidad no existía. Las estancias eran compartidas, separadas apenas por telas raídas o muros de barro. El Estado ateniense justificaba la existencia de estos lugares bajo el argumento de que ayudaban a controlar los deseos masculinos, protegiendo así a las mujeres respetables de posibles ataques o escándalos. Esta lógica profundamente machista reforzaba la idea de que ciertas mujeres eran sacrificables para el bien de la comunidad. En ese sentido, la prostitución no era vista como un problema moral, sino como una institución funcional. La religión también jugaba un papel ambiguo. Atenas veneraba a dioses y diosas con atributos que abarcaban desde la sabiduría hasta el deseo carnal. Afrodita, diosa del amor, y Dionisio, dios del vino y la fertilidad, estaban asociados a rituales que podían incluir prácticas sexuales. Algunos templos incluso contaban con sacerdotisas que ejercían la prostitución ritual, aunque esta práctica era más común en otras regiones del mundo griego. La frontera entre lo sagrado y lo profano podía desdibujarse con facilidad, y esa ambigüedad servía para legitimar la explotación.
En este contexto, las voces que podían haber cuestionado el sistema, filósofos, legisladores y poetas, optaban por el silencio o la justificación. Platón y Aristóteles, por ejemplo, desarrollaron complejas teorías sobre la organización ideal de la sociedad, pero no condenaron de forma explícita la prostitución ni la violencia asociada a ella. Esta omisión no era casual. El acceso sexual a mujeres sin derechos estaba tan normalizado que ni siquiera merecía un debate ético. Sin embargo, algunos registros indirectos dejan entrever la percepción social hacia estas mujeres. La literatura cómica y satírica de la época las presentaba como figuras ridículas o corruptoras, reforzando estereotipos que las deshumanizaban aún más. Se les negaba cualquier individualidad. No importaba su origen, su historia personal o su sufrimiento. Eran la porni, una masa anónima destinada al placer ajeno. Atenas también era un imán para extranjeros, comerciantes y viajeros, lo que mantenía la demanda constante. Los burdeles más grandes podían albergar a decenas de mujeres, muchas de ellas menores de edad. La explotación se convertía así en un negocio lucrativo para los proxenetas y en menor medida para el propio Estado, que recaudaba impuestos y tasas por cada transacción. Entender este contexto es fundamental para comprender que lo que ocurría en los burdeles no era un fenómeno aislado, sino parte de un sistema profundamente arraigado. Un sistema que combinaba el poder político, la economía, la cultura y la religión para mantener a miles de mujeres atrapadas en una existencia sin salida. La democracia ateniense, alabada por su participación ciudadana, era en realidad un club exclusivo para varones libres. Y la opresión de mujeres y esclavos no era una contradicción, sino una condición necesaria para sostener el modelo. Bajo esta estructura, la prostitución en Atenas se convirtió en un engranaje más de la maquinaria social, tan esencial como el comercio marítimo o la producción agrícola. La brutalidad que ocurría puertas adentro de los burdeles no solo era tolerada, era invisible para la mayoría. Y lo que es invisible rara vez se cuestiona. En las próximas secciones veremos cómo esta normalización de la explotación se traducía en prácticas concretas, la forma en que las mujeres eran introducidas en el sistema, las ceremonias públicas que marcaban su iniciación y los castigos que las mantenían sometidas. Pero antes debemos quedarnos con esta imagen. Atenas, admirada por su grandeza, también construyó su esplendor sobre cimientos manchados por el sufrimiento de quienes no tenían voz ni nombre. La rutina en un burdel de la antigua Atenas comenzaba antes del amanecer. Para las mujeres que vivían ahí, no existía el concepto de descanso. El sueño era interrumpido constantemente por los ruidos de la calle, por las órdenes de los dueños o por los clientes que llegaban ebrios a cualquier hora. Las paredes, si es que podían llamarse así, eran tan delgadas que cada conversación, cada grito, cada llanto se mezclaba con el aire cargado de sudor, humo y vino barato. El espacio era reducido y compartido. No había habitaciones privadas para cada mujer. En su lugar había áreas separadas por cortinas raídas o muros improvisados de barro y madera. La intimidad era un lujo inexistente. El cuerpo de cada mujer no solo estaba expuesto durante su trabajo, sino también en su descanso. Los clientes podían verlas, tocarlas o exigir su atención en cualquier momento, y negarse no era una opción sin consecuencias. Las condiciones higiénicas eran deplorables. El agua, cuando llegaba, lo hacía en cubos que debían compartirse para aseo personal, limpieza de ropas y mantenimiento de las pocas pertenencias que poseían. Los olores se mezclaban: sudor, incienso barato, comida en descomposición y fluidos corporales que rara vez se limpiaban de forma adecuada. La salud de las mujeres se deterioraba rápidamente, no solo por las enfermedades de transmisión sexual, sino también por infecciones, heridas no tratadas y desnutrición. La alimentación era mínima y controlada por el proxeneta o la madama. Se les daba lo suficiente para que pudieran trabajar, pero nunca para que estuvieran fuertes. Un estómago vacío debilitaba el cuerpo y, por extensión, la voluntad. Pan duro, legumbres en mal estado, un poco de cebada hervida o vino aguado eran parte del menú habitual. Comer carne era un privilegio reservado para las festividades, y aún entonces, la porción para las mujeres del burdel era la más pequeña. En cuanto al trabajo, la carga era implacable. Había mujeres que atendían hasta 10 o 12 clientes en un solo día, a veces más en jornadas festivas o cuando había un gran arribo de barcos en el puerto. No existía límite de edad para los clientes, ni consideración alguna por el estado físico o emocional de la mujer. El acto sexual se reducía a una transacción fría,
y el consentimiento no formaba parte del acuerdo. El precio por cada servicio dependía de la ubicación del burdel, de la edad y condición física de la mujer y de las preferencias del cliente. Una virgen podía costar mucho más, pero la ganancia nunca llegaba a manos de la mujer. Todo era para el proxeneta o para el dueño del establecimiento. En el caso de las esclavas, el cuerpo era literalmente propiedad de su amo, y cualquier ingreso generado pertenecía a él por completo. El control sobre las mujeres era absoluto. La vigilancia era constante tanto por parte de los encargados como por otras trabajadoras, que, obligadas por las circunstancias, informaban de cualquier intento de rebeldía. El miedo era un arma tan efectiva como el castigo físico, y cuando el castigo llegaba era ejemplar. Golpes, privación de alimento, encierro en celdas oscuras o, en casos extremos, la marca con hierro candente para recordar a todas su lugar. Las horas libres, si es que podían llamarse así, no estaban destinadas al descanso personal. Muchas mujeres debían dedicarse a tareas adicionales: lavar la ropa de los clientes y del personal, limpiar las estancias, preparar la comida o realizar trabajos de mantenimiento en el local. El cuerpo, agotado por la actividad sexual forzada, no tenía oportunidad de recuperarse antes de volver a ser utilizado. La violencia no siempre venía de los proxenetas o de los clientes. La convivencia forzada en condiciones tan miserables generaba tensiones entre las propias mujeres. Los celos por un cliente habitual, las disputas por un espacio más cómodo para dormir o por una ración extra de comida podían desencadenar peleas que en ocasiones terminaban con heridas graves. Estas divisiones eran útiles para quienes controlaban el burdel, pues impedían que las mujeres se unieran para resistir. A pesar de todo, algunas intentaban encontrar pequeñas formas de preservar su humanidad. Entre los momentos de trabajo, había quienes cantaban canciones de su tierra natal. Otras enseñaban a las más jóvenes palabras en su idioma o habilidades básicas como coser o peinarse de manera distinta. Estos gestos, aunque mínimos, servían como recordatorio de que todavía eran personas, no solo mercancías. La salud mental se deterioraba rápidamente. El aislamiento del mundo exterior, la imposibilidad de decidir sobre el propio cuerpo y la exposición constante a la violencia creaban un estado de desesperanza permanente. Algunas mujeres se refugiaban en el consumo de alcohol, que a menudo les era suministrado por los propios proxenetas para facilitar su trabajo. Otras caían en episodios de silencio prolongado, como si apagaran voluntariamente su mente para no sentir el dolor. Las mujeres más jóvenes eran especialmente vulnerables. Muchas no entendían del todo lo que les ocurría hasta que ya estaban atrapadas. Su infancia terminaba abruptamente el día que cruzaban la puerta del burdel, y desde entonces se les enseñaba con violencia o amenaza que su único valor era complacer. El paso del tiempo no traía libertad. A medida que envejecían y su cuerpo mostraba signos de desgaste, eran relegadas a trabajos secundarios o vendidas a burdeles más pobres, donde la explotación continuaba hasta que la enfermedad o la muerte ponían fin a su sufrimiento. En las raras ocasiones en que un cliente mostraba compasión o curiosidad por la vida de una de estas mujeres, la conversación era breve y superficial. Hablar demasiado podía interpretarse como insubordinación o como un intento de manipular al cliente, y eso podía tener consecuencias fatales. Así, la mayoría optaba por el silencio, respondiendo solo lo necesario para evitar problemas. La ausencia total de derechos legales agravaba la situación. Una mujer del burdel no podía denunciar abusos, no podía rechazar un cliente, ni podía aspirar a una vida fuera de ese entorno sin el permiso de su dueño. El sistema judicial ateniense, diseñado para proteger a los ciudadanos varones, no reconocía a estas mujeres como sujetos de derecho. Para la ley, eran bienes muebles, propiedad que podía ser comprada, vendida o heredada. En el exterior, el bullicio de la ciudad continuaba como si nada, mientras en el ágora se discutían leyes y estrategias militares y en los teatros se representaban obras que reflexionaban sobre la justicia y la virtud. A pocos metros de distancia se perpetuaba un ciclo de abuso que todos conocían, pero pocos estaban dispuestos a confrontar. La prostitución, en su forma más brutal, era una herida abierta en el corazón de Atenas, pero una herida que la sociedad prefería ocultar bajo capas de indiferencia y justificación cultural. Esta vida cotidiana, repetitiva y opresiva era el escenario constante de las mujeres del burdel, un ciclo que comenzaba cada día con la luz del amanecer y se extendía hasta altas horas de la noche sin esperanza de cambio.
La maquinaria social y económica de Atenas necesitaba que siguieran ahí, invisibles pero siempre disponibles, para mantener el equilibrio de privilegios que beneficiaba a los hombres libres. En la siguiente sección, exploraremos cómo una mujer llegaba a este destino, desde los mecanismos de captación hasta los rituales de iniciación que sellaban su sometimiento. Porque si la vida diaria en el burdel era dura, el camino que llevaba a él estaba marcado por un dolor aún más cruel y público. La mayoría de las mujeres y niñas que llegaban a los burdeles de Atenas no lo hacían por elección. Eran esclavas capturadas en guerras, vendidas por sus familias o engañadas con falsas promesas de trabajo. Desde el momento en que cruzaban la puerta, quedaban atrapadas en un ciclo sin retorno. El proceso de captación podía incluir subastas públicas, donde eran exhibidas desnudas para que los compradores evaluaran su valor. Otras veces eran tomadas directamente de la calle o de pueblos arrasados. La edad no era una barrera. Había niñas de apenas 10 años obligadas a trabajar en la prostitución. La iniciación era uno de los actos más crueles. Frente a clientes y otras mujeres, la recién llegada era violada, no solo como inicio forzado de su actividad, sino como una advertencia pública: su cuerpo ya no le pertenecía. Este espectáculo de humillación tenía un objetivo claro: quebrar su voluntad y borrar cualquier resistencia. Después venía el marcado con hierro candente, dejando una cicatriz visible con el símbolo del burdel o el nombre del dueño. Era una marca de propiedad, un recordatorio permanente de que no había salida. La disciplina dentro del burdel se mantenía mediante el miedo. Negarse a un cliente, enfermar o mostrar desobediencia podía significar golpes, privación de comida, encierro o castigos colectivos. El hambre era una herramienta de control, debilitaba el cuerpo y la voluntad, acelerando el desgaste físico y haciendo que las mujeres fueran reemplazadas con rapidez por otras más jóvenes. La vigilancia era constante. Intentar escapar casi siempre llevaba a un castigo público aún más severo, a veces con mutilaciones para evitar reincidencias. La complicidad social hacía el resto. La prostitución era vista como parte del orden natural de la ciudad, y las autoridades no intervenían. En la antigua Atenas, la vida pública estaba marcada por un calendario cargado de festividades religiosas. Estos eventos no eran simples celebraciones, eran manifestaciones de identidad cultural, ocasiones para reforzar la cohesión social y rendir culto a los dioses. Entre las más importantes estaban las Dionisias, dedicadas a Dionisos, dios del vino, la fertilidad y el teatro. Lo que a primera vista parecía una ocasión de alegría y devoción, en la práctica podía convertirse en uno de los momentos más oscuros del año para las mujeres de los burdeles. Las Dionisias congregaban a toda la ciudad, ciudadanos libres, metecos, esclavos, comerciantes y visitantes extranjeros. Durante días, Atenas se sumergía en una atmósfera de vino, música, representaciones teatrales y procesiones. El exceso no era solo tolerado, sino incentivado. Bajo el pretexto de liberación de las normas cotidianas, las barreras sociales se relajaban y las pulsiones más primitivas afloraban sin restricción. En este contexto, las prostitutas, especialmente las más jóvenes y las consideradas exóticas, eran ofrecidas como parte de los rituales de fertilidad. No se trataba de encuentros privados. Las prácticas sexuales podían llevarse a cabo en espacios abiertos, a la vista de otros participantes, bajo la idea de que el acto, cargado de simbolismo, atraería la bendición de los dioses. Lo que para los hombres era un espectáculo, para las mujeres era una humillación pública de la que no podían escapar. La participación de las prostitutas en estos ritos no era voluntaria. Los dueños de burdeles, conscientes de la oportunidad económica, cedían temporalmente a sus mujeres para que sirvieran a grupos de hombres durante la festividad. A cambio, podían recibir dinero, favores políticos o privilegios comerciales. Para las víctimas, esto significaba jornadas de abuso continuo, sin descanso, sin posibilidad de negarse y con el agravante de la exposición pública. El simbolismo religioso servía como un escudo moral para justificar la violencia. Si el acto era parte de un ritual sagrado, entonces no podía considerarse un abuso, sino una contribución al bienestar colectivo. Esta distorsión moral borraba cualquier atisbo de compasión hacia las mujeres, convirtiéndolas en instrumentos al servicio de una supuesta voluntad divina. No solo las Dionisias implicaban este tipo de prácticas. Otras celebraciones, como las desmoforias, dedicadas a Deméter y Perséfone, o los festivales en honor a Afrodita,
podían incluir actividades en las que las prostitutas eran integradas como elementos vivos de las ceremonias. La diferencia radicaba en el tipo de participación. Mientras que en algunos ritos eran simples ornamentos humanos, en otros eran el centro mismo de la acción ritual. La presión social sobre estas mujeres no se limitaba a los días de la festividad. La proximidad del evento generaba ansiedad y miedo, ya que sabían que serían exhibidas y sometidas a un uso aún más intenso que en la rutina diaria del burdel. Muchas caían enfermas después de estas jornadas, debilitadas por el agotamiento físico y emocional. Sin embargo, no había margen para recuperarse. El burdel no cerraba y la demanda de clientes regulares seguía su curso. El ambiente festivo actuaba como catalizador de la violencia. Los hombres, embriagados y envalentonados por la masa, podían llegar a extremos de brutalidad que incluso en la cotidianidad del burdel serían inusuales. La falta de control y la validación implícita de la comunidad generaban impunidad total. La mujer no solo era despojada de su humanidad, sino que se convertía en un objeto sobre el que se podían volcar los excesos de la celebración. En algunos casos, las mujeres más jóvenes eran reservadas para clientes de alto estatus durante estos eventos. Estos encuentros privados, aunque menos visibles que los abusos colectivos, no eran menos traumáticos. La presión de satisfacer a un hombre poderoso implicaba una carga adicional de miedo. Cualquier queja o rechazo podía acarrear represalias que iban más allá del burdel, incluyendo el exilio o la muerte. La combinación de religión, política y economía creaba un círculo cerrado en el que las mujeres no tenían escapatoria. Los líderes cívicos participaban o al menos avalaban estas prácticas, los dueños de burdeles las veían como una oportunidad de negocio y la población en general las aceptaba como parte natural de la tradición. Así, el abuso quedaba institucionalizado bajo la forma de festividad sagrada. La normalización era tal que las crónicas de la época mencionan estos actos sin un ápice de condenación moral. Escritores y poetas podían describir escenas de mujeres siendo ofrecidas durante los festivales como si se tratara de un banquete o una obra teatral. La belleza de la procesión, la música y la decoración eclipsaban deliberadamente la violencia subyacente. La tragedia de estas festividades no residía solo en los actos cometidos, sino en la forma en que borraban cualquier posibilidad de ver a las víctimas como personas. Durante esos días, las mujeres se convertían en símbolos, en ofrendas, en objetos rituales que perdían su identidad individual. Y al terminar la fiesta, eran devueltas a los burdeles, marcadas física y emocionalmente para reanudar la rutina de explotación diaria. En algunos relatos aislados se menciona que ciertas mujeres intentaban huir durante el caos de la festividad, aprovechando la confusión y la multitud. Sin embargo, estas fugas rara vez tenían éxito. Las marcas visibles en sus cuerpos las delataban y el castigo por escapar durante una festividad era aún más severo que en otras circunstancias. La traición no se consideraba solo contra el dueño, sino contra el Dios al que supuestamente se servía, lo que añadía un componente de blasfemia a la transgresión. Las festividades, que para muchos eran el punto culminante del calendario ateniense, se convertían así en un recordatorio doloroso de que no existía espacio seguro para estas mujeres, ni en la rutina diaria, ni en el desorden festivo. Podían aspirar a un momento de verdadera libertad. El abuso, ya fuera privado o público, profano o sagrado, era una constante ineludible en sus vidas. En la próxima sección, veremos cómo este entorno de violencia continua, tanto en el día a día como en los momentos extraordinarios de las festividades, afectaba profundamente la mente y el espíritu de estas mujeres, dejando cicatrices invisibles que el tiempo no podía borrar. Porque más allá del dolor físico, existía un daño silencioso y duradero, la destrucción de la identidad y la esperanza. Si las heridas físicas de las mujeres en los burdeles de Atenas eran visibles, y en muchos casos permanentes, el daño psicológico que sufrían era aún más devastador y difícil de reparar. Este era un dolor silencioso, invisible para una sociedad que nunca tuvo interés en comprenderlo y que incluso lo consideraba parte natural del destino de estas mujeres. La rutina diaria de abuso, combinada con la ausencia total de control sobre su vida, generaba un estado mental marcado por la desesperanza. Desde su llegada,
La mujer aprendía que cualquier intento de decisión personal, desde rechazar a un cliente hasta reclamar alimento, podía ser castigado con violencia. Con el tiempo, esta realidad forzaba una adaptación emocional extrema. Muchas apagaban de forma consciente sus sentimientos para poder soportar el día a día. Uno de los efectos más comunes era la disociación. Durante los actos sexuales forzados, la mente de la mujer podía desconectarse de lo que estaba ocurriendo, observando la situación como si fuera una espectadora lejana. Esta respuesta psicológica, aunque ayudaba a reducir el dolor emocional inmediato, traía consecuencias a largo plazo: pérdida de memoria, sensación constante de irrealidad y dificultad para relacionarse con otras personas. El aislamiento social era casi total. Dentro del burdel, la vigilancia y las tensiones internas impedían que se formaran lazos profundos entre las mujeres. Afuera, la sociedad las vería como impuras, indignas de respeto o compasión. No existía un espacio donde pudieran expresarse libremente y mucho menos recibir apoyo. Incluso si una lograba salir, la marca física y social que llevaba consigo era un estigma imposible de borrar. Este aislamiento no solo era geográfico o físico, sino también emocional. Al ser tratadas como objetos, las mujeres comenzaban a interiorizar esa visión. Muchas llegaban a creer que no valían nada fuera de su capacidad de servir. Esta pérdida de identidad era quizás el golpe más profundo que recibían, porque las dejaba sin una noción clara de quiénes eran, más allá del rol impuesto por el burdel. La ansiedad y el miedo eran constantes. Cada nuevo cliente era una incógnita. Podía ser indiferente, violento o sádico. Vivir en ese estado de alerta permanente agotaba el cuerpo y la mente, debilitando el sistema inmunológico y acelerando el deterioro físico. Las pesadillas, los ataques de pánico y la depresión eran comunes, aunque no existiera un nombre para estos trastornos en la época. En algunos casos, las mujeres recurrían a lo que hoy llamaríamos mecanismos de microresistencia para preservar algún fragmento de su humanidad. Guardar un pequeño objeto personal, enseñar canciones a una compañera, recordar en silencio el rostro de un ser querido. Gestos mínimos que funcionaban como anclas a una identidad previa. Sin embargo, incluso estos recuerdos podían convertirse en fuente de dolor al recordarles lo que habían perdido. La religión, lejos de ser un refugio, era una herramienta más de opresión. La participación forzada en rituales sagrados no solo implicaba violencia física, sino también la erosión de cualquier fe personal que pudieran tener. ¿Cómo creer en dioses que permitían o exigían su sufrimiento? Para muchas, estas experiencias borraban cualquier esperanza espiritual, sumiéndolas en una sensación de abandono absoluto. La falta de una red de apoyo reforzaba la idea de que estaban solas. No había instituciones, ni leyes, ni figuras de autoridad dispuestas a protegerlas. Esta ausencia de protección creaba un círculo vicioso. El abuso continuaba porque nadie lo cuestionaba, y nadie lo cuestionaba porque estaba normalizado. El impacto psicológico también afectaba la percepción del tiempo. Sin un futuro que esperar, ni un pasado al que regresar, los días se volvían indistinguibles. Para algunas, esto se traducía en una resignación total. Para otras, en estallidos de rabia y desesperación, que al no poder canalizarse, terminaban volviéndose contra ellas mismas o contra las pocas personas a su alrededor. Envejecer dentro de un burdel era otro golpe devastador. Con el paso de los años, el cuerpo mostraba signos de desgaste, cicatrices, enfermedades no tratadas, pérdida de fuerza. La reducción de clientes significaba menos ingresos para el proxeneta y por lo tanto menos alimento y cuidados. Muchas eran vendidas a burdeles más pobres donde las condiciones eran aún peores o simplemente abandonadas para morir. La vejez no traía descanso, sino una nueva forma de invisibilidad. Pese a todo, algunas mujeres lograban conservar una chispa de resistencia interna. A veces, esta resistencia se expresaba en intentos de fuga, otras en el simple acto de negarse a olvidar su propio nombre. Eran gestos pequeños, pero significativos, porque demostraban que, aunque el sistema había intentado destruir su identidad, no siempre lo lograba por completo. En términos modernos, podríamos decir que las mujeres de los burdeles de Atenas sufrían lo que hoy se conoce como trauma complejo, un daño prolongado y acumulativo que afecta cada aspecto de la vida, desde la salud física hasta la capacidad de confiar en otros. Este trauma no desaparecía con el tiempo. Incluso si una mujer lograba escapar, las cicatrices psicológicas la acompañaban hasta el final de sus días. En este sentido, la historia de estas mujeres no se limita al dolor físico ni al abuso sexual. Es la historia de una aniquilación sistemática de la identidad humana, ejecutada lentamente y con la complicidad de toda una sociedad. Una sociedad que se enorgullecía de sus ideales de justicia y democracia, pero que nunca extendió esos valores a las más vulnerables.
En la siguiente sección, exploraremos los pocos casos documentados de resistencia y escape y cómo, incluso en un entorno tan hostil, algunas lograron desafiar al sistema, porque casi siempre la victoria fue pequeña y temporal. Cada acto de rebeldía fue un recordatorio de que, bajo las capas de dolor y sometimiento, la humanidad seguía viva. Aunque la maquinaria de explotación en los burdeles de Atenas parecía perfecta e imbrancable, hubo momentos, escasos, casi invisibles en los registros, en los que algunas mujeres lograron desafiar al sistema. Estos actos de resistencia, por pequeños que fueran, representaban un riesgo enorme. En un entorno donde la obediencia era la norma y la violencia el castigo por cualquier desviación, rebelarse era casi un acto suicida. La resistencia podía adoptar muchas formas. No siempre implicaba un escape espectacular o un enfrentamiento abierto. A menudo se trataba de gestos silenciosos que mantenían viva la dignidad personal. Negarse a sonreír ante un cliente, retrasar deliberadamente un servicio, esconder una parte del alimento para compartirlo con otra compañera. Eran acciones mínimas, pero en un ambiente de control absoluto, cualquier desafío, por pequeño que fuera, era una afirmación de voluntad. Hubo intentos de fuga que lograron tener éxito, aunque rara vez significaban una verdadera libertad. Algunas mujeres, aprovechando la confusión de las festividades o el descuido de los vigilantes, conseguían salir del burdel y huir hacia el puerto con la esperanza de embarcarse hacia otra ciudad. Sin embargo, las marcas de propiedad grabadas en su piel las delataban fácilmente, y muchas eran capturadas y devueltas a la fuerza. Otras optaban por buscar la protección de un cliente poderoso. Si lograban despertar el interés de un hombre influyente, éste podía comprar su libertad pagando al dueño del burdel. Pero esta libertad era relativa. Casi siempre significaba pasar de ser propiedad de un proxeneta a ser propiedad de un solo hombre como concubina o esclava doméstica. Aunque las condiciones podían mejorar, la dependencia y la falta de derechos seguían intactas. Existen relatos de mujeres que, tras años en los burdeles, lograron integrarse como hetairas, cortesanas de alto nivel, gracias a su inteligencia, habilidad para la conversación y educación autodidacta. En este nuevo rol, tenían mayor libertad de movimiento y podían relacionarse con figuras influyentes de la ciudad. Sin embargo, llegar a esa posición era extremadamente raro y requería circunstancias excepcionales, como el apoyo de un mecenas o la posesión de una belleza extraordinaria. Algunas rebeliones fueron más directas. En burdeles pequeños, donde la vigilancia era limitada, se han registrado casos en que varias mujeres se unieron para agredir a un cliente violento o para intimidar a un proxeneta especialmente cruel. Estos actos, aunque podían brindar un alivio momentáneo, casi siempre terminaban en castigos colectivos severos, como palizas, encierro o reducción drástica de comida. En algunos de estos incidentes, la chispa que encendía la rebelión no era un plan cuidadosamente elaborado, sino un impulso de defensa colectiva. Una mujer golpeada con extrema brutalidad podía provocar que las demás, sin mediar palabra, se abalanzaran sobre el agresor. Lo hacían con lo que tuvieran a mano: un jarro de barro, un banco de madera, incluso las cadenas que colgaban de las paredes. La fuerza no residía en la preparación, sino en la solidaridad espontánea que, por unos instantes, rompía la lógica del miedo impuesto. Pero la respuesta de los proxenetas era rápida y calculada. Sabían que cualquier signo de unión entre las mujeres amenazaba la estructura de control que mantenían. Por eso los castigos buscaban no solo infligir dolor físico, sino también sembrar desconfianza entre ellas. Después de una rebelión, era común que castigaran a todas, incluso a quienes no habían participado. La idea era clara: si sufrían juntas, empezarían a verse como culpables unas de otras, debilitando cualquier intento futuro de cooperación. En ocasiones la represión incluía separarlas en distintos burdeles o venderlas a dueños diferentes. Esto no solo rompía vínculos afectivos, sino que también obligaba a las mujeres a adaptarse de nuevo a reglas y vigilantes distintos. Era una forma de fragmentar cualquier red de apoyo que pudiera surgir. Pese a todo, algunas mujeres encontraban formas de mantener viva la memoria de esos actos de resistencia. Los contaban como historias casi míticas a las más jóvenes, exagerando el valor y el impacto que habían tenido. Así, lo que había sido un momento breve y castigado con dureza, se transformaba en un relato inspirador que circulaba de boca en boca. Estos relatos orales servían como recordatorio de que la sumisión no era absoluta y que, bajo ciertas circunstancias, podían golpear de vuelta. Los proxenetas, conscientes de este poder narrativo,
intentaban borrar cualquier mención a los incidentes. A veces trasladaban a las participantes lejos donde sus historias no pudieran ser contadas. Sin embargo, en una ciudad tan interconectada como Atenas, los rumores viajaban rápido, y aunque la versión original se distorsionara, siempre quedaba la esencia, la idea de que era posible, aunque fuera por un instante, invertir los papeles. La mayoría de estas rebeliones no tenían un objetivo claro de fuga, eran más bien reacciones viscerales ante una agresión insoportable, pero aún así tenían un valor simbólico inmenso. Eran la prueba de que, por debajo del aparente orden del burdel, latía una tensión constante. Los dueños lo sabían, y esa conciencia los mantenía siempre alerta. Por eso reforzaban la vigilancia, limitaban las oportunidades de conversación privada y buscaban aislar a cualquier mujer que mostrara un carácter particularmente desafiante. En la memoria colectiva de las esclavas, estos momentos eran como destellos, breves, peligrosos, pero intensamente recordados, porque cada rebelión, aunque fracasara, dejaba una huella. Una marca que decía que no todas estaban dispuestas a aceptar el papel que les habían asignado sin al menos intentar luchar. Y en un mundo donde la voluntad individual era un lujo prohibido, esa huella valía más que cualquier victoria inmediata. La resistencia también podía manifestarse en el terreno simbólico. Algunas mujeres se negaban a olvidar su lengua materna o enseñaban canciones y poemas de su tierra a las más jóvenes, manteniendo viva una parte de su identidad cultural. Era una forma de luchar contra la despersonalización que imponía el burdel. Incluso pequeños rituales como trenzar el cabello de una compañera antes de una noche difícil podían convertirse en gestos de cuidado mutuo que contrarrestaban, aunque fuera mínimamente, la brutalidad del entorno. En raras ocasiones, la fuga no era un acto individual, sino una operación organizada con ayuda externa. Algunos clientes, conmovidos por la situación, facilitaban ropa, dinero o transporte para que una mujer escapara. Estas historias, sin embargo, eran excepciones. La mayoría de los hombres que acudían a los burdeles participaban activamente en el sistema, y muy pocos estaban dispuestos a arriesgarse a enfrentarse a las leyes y costumbres que lo protegían. El miedo era el principal obstáculo para cualquier intento de rebelión. Las mujeres sabían que la represalia no solo caería sobre ellas, sino también sobre cualquiera que las ayudara. Esta amenaza extendía el control del burdel más allá de sus muros, convirtiendo a la ciudad entera en un espacio hostil para quienes intentaban escapar. Aún así, cada acto de resistencia, por mínimo que fuera, tenía un significado profundo. En un mundo que intentaba borrar por completo la individualidad de estas mujeres, cualquier gesto que afirmara su humanidad era una victoria simbólica. Estas pequeñas rebeliones no podían destruir el sistema, pero sí demostraban que no todas habían aceptado su destino con pasividad. Con el tiempo, algunos de estos actos quedaron registrados en relatos orales y en textos marginales, preservados más por curiosidad que por empatía. Gracias a estas escasas menciones, sabemos que, incluso en la opresión más extrema, el espíritu humano puede encontrar formas de oponerse. Las mujeres, tanto las de resistencia como las de sufrimiento, deben ser vistas no como episodios aislados, sino como parte de un patrón histórico que se repite bajo diferentes formas a lo largo del tiempo. Porque si algo nos enseña el pasado de los burdeles de Atenas, es que la explotación prospera cuando el silencio y la indiferencia la protegen. A veces, la resistencia no dejaba huella en los registros, pero sí en la memoria de quienes la presenciaban. Un gesto de solidaridad, una mentira para proteger a otra, o incluso una canción susurrada en la oscuridad, podían ser semillas de rebeldía. Esos actos, invisibles para la historia oficial, eran la verdadera prueba de que, incluso en los lugares más opresivos, la humanidad no desaparece por completo. Aunque el sistema intentara aplastarlas, siempre hubo mujeres dispuestas a desafiarlo, recordándonos que la libertad, aún en cautiverio, puede sobrevivir en forma de un pensamiento, una mirada o un simple no. En algunos relatos marginales, se habla de mujeres que aprovecharon la confianza que ciertos clientes les daban para obtener información valiosa, rutas de barcos, horarios de guardias o rumores de conflictos políticos. Esta información
transmitida discretamente a otras mujeres o incluso a esclavos domésticos, podía convertirse en la base para planear una fuga colectiva. No siempre funcionaba, pero el simple hecho de conspirar era ya un acto de desafío. También hubo casos en los que la resistencia se disfrazaba de obediencia. Algunas mujeres fingían complacencia extrema con los clientes más influyentes para ganarse su protección temporal. Mientras tanto, utilizaban ese margen de seguridad para ayudar a otras a escapar o a recuperarse de heridas. Este tipo de estrategia, invisible para los vigilantes, requería una gran inteligencia emocional y autocontrol, ya que cualquier error podía significar la muerte. Otra forma de oposición consistía en interrumpir el flujo económico del burdel. Si varias mujeres se enfermaban simultáneamente, o al menos simulaban síntomas, el negocio sufría pérdidas inmediatas. Esto podía forzar al proxeneta a negociar mejores condiciones temporales para evitar más interrupciones. Aunque estas victorias eran pequeñas y efímeras, demostraban que el sistema no era tan invulnerable como parecía. Algunos intentos de resistencia trascendían las paredes del burdel. Hay indicios de que ciertas mujeres llegaron a contactar con sacerdotisas o figuras religiosas que, aunque no podían liberarlas, podían ofrecer refugio momentáneo o interceder ante un cliente particularmente peligroso. La religión, usada la mayor parte del tiempo como herramienta de opresión, a veces servía como un resquicio de protección, aunque muy limitado y sujeto a la voluntad de figuras de poder. El eco de estas resistencias no se apagaba inmediatamente. Una fuga exitosa podía alimentar la esperanza durante meses, incluso años. Las mujeres repetían la historia en voz baja, exagerando los detalles heroicos, omitiendo los fracasos, y así mantenían viva la idea de que escapar era posible. Este tipo de relatos, aunque distorsionados por el tiempo, actuaban como combustible emocional que impedía la completa sumisión. En términos simbólicos, estos actos eran semillas. No todas germinaban, pero algunas echaban raíces en la memoria colectiva de las oprimidas. Un día, una mirada cómplice. Otro, una mano que pasa un trozo de pan. Luego, una puerta mal cerrada. Gestos que, sumados, creaban un tejido de resistencia imposible de borrar del todo. La historia oficial de Atenas, centrada en filósofos, estadistas y guerreros, nunca registró estos episodios. Pero eso no significa que no ocurrieran. Simplemente no encajaban en el relato glorioso que la ciudad quería contar sobre sí misma. Y es precisamente esa ausencia la que hace que cada fragmento de resistencia que ha llegado hasta nosotros sea tan valioso, porque nos recuerda que, incluso en el silencio más impuesto, hubo voces que se negaron a callar. En muchas partes del mundo, mujeres y niñas siguen siendo captadas, engañadas o vendidas para la explotación sexual. Los mecanismos de control, deuda, miedo y aislamiento no son muy distintos de los que se aplicaban en los burdeles de Atenas. Incluso en sociedades que se enorgullecen de sus valores democráticos y de derechos humanos, la trata de personas y la violencia sexual siguen ocurriendo, a menudo en silencio, invisibles para quienes no quieren mirar. Recordar la historia de las mujeres en la Atenas clásica no es un ejercicio de arqueología sentimental, sino una advertencia. Nos obliga a reconocer que la civilización y la barbarie pueden coexistir en el mismo lugar, incluso en el mismo momento. Nos recuerda que los logros culturales más admirados pueden ocultar, bajo su superficie, realidades que contradicen sus principios declarados. En última instancia, este relato nos enfrenta a una elección moral. Podemos admirar las columnas del Partenón, las obras de Sófocles o los discursos de Demóstenes, y al mismo tiempo reconocer que entre esas glorias hubo vidas aplastadas y olvidadas. Negar esa parte de la historia es repetir el mismo silencio que permitió su apreciación. Las voces de aquellas mujeres no llegaron a nosotros, pero eso no significa que no puedan ser escuchadas. Hablar de ellas, contar lo que les ocurrió, es una forma de restituirles algo que les fue arrebatado, el derecho a existir en la memoria colectiva. Al hacerlo, no solo honramos su resistencia, sino que también ponemos un espejo frente a nuestra propia sociedad. La pregunta que debemos hacernos es directa. ¿Cuánto hemos cambiado realmente?
La historia nos dice que la opresión no desaparece por sí sola, se transforma, se disfraza y busca nuevos espacios donde instalarse. Nuestra tarea es reconocerla y confrontarla, aunque incomode, aunque rompa la imagen idealizada que tenemos de nuestro presente. Porque al final, recordar no es suficiente si no actuamos. El legado de las mujeres olvidadas de Atenas no es solo un testimonio del pasado, es una llamada a vigilar el presente. Nos advierte sobre lo fácil que es que la injusticia prospere cuando está envuelta en normalidad y legitimada por las costumbres o las leyes. Atenas se presenta ante el mundo como símbolo de luz intelectual, pero su sombra es igual de larga. En esa sombra vivieron y murieron miles de mujeres cuya historia aún nos duele contar. Y es precisamente por eso que debemos hacerlo. Porque el silencio protege siempre al opresor, nunca a la víctima. Si estas voces, invisibles durante siglos, hoy encuentran un lugar en nuestra memoria, es responsabilidad nuestra mantenerlas vivas. No como un acto de compasión distante, sino como un compromiso activo para que las cadenas, visibles o invisibles, no sigan marcando generaciones enteras. Recordar la historia de estas mujeres no significa solo reconstruir un pasado doloroso, sino también confrontar los mecanismos de invisibilización que todavía operan en nuestro presente. Porque lo más inquietante de este relato es que no se trata únicamente de un capítulo cerrado de la antigüedad. Es un patrón que se repite en diferentes lugares y épocas, bajo distintos nombres y justificaciones. En Atenas la violencia estaba legitimada por leyes, costumbres y creencias religiosas. Hoy, en pleno siglo XXI, la explotación de personas, especialmente de mujeres y niñas, sigue encontrando amparo en vacíos legales, en redes criminales y sobre todo en la indiferencia de quienes prefieren no mirar. Cambian las formas, cambian los escenarios, pero la raíz sigue siendo la misma: la cosificación del ser humano como recurso económico y objeto de poder. Si en Atenas clásica el burdel era una institución visible, integrada al tejido de la ciudad, en la actualidad muchas de estas estructuras operan en la clandestinidad, protegidas por la corrupción y el silencio. En ambos casos la invisibilidad es una estrategia. En el pasado las víctimas no eran consideradas dignas de compasión. Hoy son invisibles por miedo, vergüenza o porque sus historias incomodan al relato optimista que preferimos contar sobre nuestra sociedad. El deber de contar estas historias implica también reconocer que no basta con indignarse. Atenas no cambió porque sus ciudadanos se horrorizaran de lo que ocurría. Cambió porque el tiempo transformó sus estructuras, pero nunca porque la sociedad en su conjunto defendiera a estas mujeres. No podemos permitir que la historia se repita de esa forma, esperando siglos para que la injusticia se desvanezca por desgaste y no por acción. La omisión no fue casual. La historia que Atenas eligió conservar estaba cuidadosamente diseñada para reforzar su imagen como faro de civilización. Reconocer que, bajo sus templos y leyes, existía un sistema organizado de explotación sexual y violencia, habría desafiado el mito que los propios atenienses querían proyectar al resto del mundo. Así, los nombres de estas mujeres se borraron, sus actos se redujeron a rumores y sus cuerpos quedaron como único testimonio de su paso por la ciudad. Sin embargo, la resistencia deja rastros, incluso cuando se intenta borrarla. Una inscripción incompleta en una pared, una referencia velada en un texto menor, un verso de un poeta anónimo que alude a aquellas que no se arrodillaron. Son huellas frágiles, pero suficientes para intuir que la sumisión absoluta nunca fue real. El silencio, aunque impuesto, nunca fue total. Cada fragmento recuperado tiene un peso simbólico enorme porque desafía la narrativa oficial. Nos dice que Atenas no fue solo la ciudad de la razón y la democracia, sino también un lugar donde la desigualdad y la violencia eran tan estructurales como sus columnas de mármol. Nos recuerda que, detrás de cada discurso filosófico sobre la libertad, había voces acalladas que vivían una realidad diametralmente opuesta. Es en esa contradicción donde reside la verdadera fuerza de esta historia, porque no estamos hablando de rebeliones masivas que derribaron sistemas, sino de pequeños actos que, aunque no cambiaron el curso político de la ciudad, demostraron que la voluntad humana puede sobrevivir incluso en los entornos más opresivos. Rescatar estas memorias es más que un ejercicio histórico, es un acto de justicia, es devolverles un lugar en el relato del que fueron expulsadas,
reconocer que su existencia y su resistencia formaron parte de la Atenas real, no de la idealizada. Y al hacerlo, también nos obliga a mirar nuestro presente con otros ojos, preguntarnos qué historias, qué resistencias y qué voces estamos dejando fuera hoy en nuestras propias narraciones colectivas. Porque si algo nos enseñan estas mujeres, es que la historia que se cuenta es siempre incompleta, y que el deber de quienes escuchamos estos ecos es asegurarnos de que, esta vez, sus voces no se pierdan otra vez en el silencio. En última instancia, la resistencia en los burdeles de Atenas no fue una revolución abierta ni un cambio estructural. Fue una serie de chispas dispersas que, aunque no incendiaron el sistema, iluminaron fugazmente la oscuridad. Y en esa luz, por breve que fuera, se escondía la prueba irrefutable de que, mientras exista voluntad humana, la sumisión absoluta es imposible. A lo largo de este viaje por Atenas clásica, hemos visto un contraste doloroso. La misma ciudad que celebramos como cuna de la democracia, de la filosofía y el arte, también fue escenario de una explotación brutal y sistemática contra las mujeres más vulnerables. Tras los muros de los burdeles, en las calles cercanas al ágora y en los rituales de sus festividades, se desarrollaba una vida marcada por la violencia, la humillación y la negación absoluta de derechos. Las mujeres que habitaron esos lugares no dejaron escritos, no tuvieron un Sócrates que las defendiera, ni un Perities que pronunciara discursos en su nombre. Su historia, en gran medida, se perdió. Lo que sabemos es apenas un eco filtrado por cronistas que las mencionaron como curiosidades o instrumentos de placer, nunca como seres humanos completos. La invisibilidad fue, quizás, su condena más duradera. Pero ese silencio no significa ausencia. La arqueología, los textos marginales y las comparaciones con otras sociedades antiguas nos permiten reconstruir, aunque sea parcialmente, las vidas de estas mujeres. Y al hacerlo emerge una verdad incómoda. La grandeza de Atenas se sostuvo en parte sobre su sufrimiento. La economía, la política y hasta las celebraciones religiosas se beneficiaron de su explotación. El precio que pagaron fue incalculable. No solo entregaron sus cuerpos bajo coacción, sino que se les arrebató su identidad, su voz y en muchos casos su esperanza. La marca física de un hierro candente podía borrarse con el tiempo o quedar oculta bajo la ropa, pero las cicatrices emocionales eran permanentes. Vivieron y murieron sabiendo que para la ciudad no eran más que cifras en un registro o nombres que nadie consideraría dignos de recordar. Sin embargo, entre tanta oscuridad encontramos momentos de resistencia, fugas arriesgadas, actos de solidaridad, gestos mínimos que afirmaban la humanidad de quienes el sistema intentaba reducir a objetos. Estos actos, aunque rara vez cambiaban el destino de una mujer en particular, rompían la narrativa de sumisión absoluta. Eran pruebas de que la voluntad humana puede desafiar incluso las cadenas más fuertes. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué contar esta historia? ¿Qué relevancia puede tener para nosotros miles de años después? La respuesta es sencilla y a la vez incómoda, porque las dinámicas que permitieron este abuso no pertenecen únicamente al pasado. Cambian los escenarios, cambian los actores, pero la lógica de explotación persiste allí donde la vulnerabilidad se combina con el poder absoluto de otros. Hablar de estas mujeres es también reconocer que la memoria histórica no pertenece solo a los héroes y a las élites. Las civilizaciones no se construyen únicamente con discursos y monumentos, sino también con la vida, el trabajo y, tristemente, el sufrimiento de quienes permanecen en la base de la pirámide social. Negarles un lugar en la memoria colectiva es perpetuar la desigualdad que las condenó. Podemos imaginar que, si alguna de ellas pudiera hablar hoy, no pediría compasión, sino justicia. Justicia en forma de reconocimiento, en forma de enseñanza para que lo que vivieron no se repita, en forma de compromiso para mirar hacia los rincones donde aún persisten cadenas, aunque ya no sean de hierro. El eco de sus voces, aunque ahogado por siglos de silencio, sigue presente cada vez que hablamos de poder, de desigualdad y de violencia. Y ese eco no es solo un recordatorio de lo que fueron, sino un espejo que nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo ahora para evitar que otras mujeres, en otros lugares, vivan el mismo destino. La verdadera lección que deja la historia de los burdeles de Atenas es que la civilización no se mide solo por sus avances culturales o tecnológicos, sino por cómo protege o traiciona a los más vulnerables. En este sentido, la democracia ateniense,
tan admirada, mostró sus límites más dolorosos. Fue un sistema inclusivo para algunos y despiadadamente excluyente para otros. Hoy tenemos más herramientas que nunca para visibilizar y combatir estas realidades, pero esas herramientas no sirven de nada si no existe la voluntad de usarlas. Si elegimos callar, si preferimos mirar hacia otro lado, estaremos repitiendo el mismo pacto de silencio que protegió durante siglos a los verdugos y condenó al olvido a sus víctimas. Así que, cuando contemples las ruinas de Atenas o escuches hablar de su legado cultural, recuerda que, junto a las voces de filósofos y estrategas, hay un coro silencioso de mujeres que vivieron y murieron sin justicia. Darles un lugar en la memoria es el primer paso para que en el futuro ninguna voz vuelva a ser borrada con tanta facilidad. La historia de las mujeres olvidadas de Atenas no es solo un relato sobre el pasado, es una advertencia permanente. Nos recuerda que cada sociedad, por más avanzada que se considere, corre el riesgo de construir su grandeza sobre la explotación de otros, y nos obliga a decidir si queremos ser parte del silencio o de quienes rompen ese silencio para siempre. Al salir de este viaje histórico, llevemos con nosotros una certeza. La historia de las grandes civilizaciones no se mide solo por sus templos y sus leyes, sino también por cómo trataron o abandonaron a los más vulnerables. Y en ese examen, Atenas, como muchas otras sociedades antes y después, tiene una deuda que nunca podrá saldar. Que el eco de las voces silenciadas nos acompañe, que su sufrimiento no se pierda en las sombras de la historia, y que cada vez que alguien pronuncie la palabra civilización, recordemos que ésta no tiene valor alguno si se construye sobre la negación de la dignidad humana. No dejes que la historia se repita en silencio. Las mujeres olvidadas de Atenas no tuvieron voz, pero hoy tú sí puedes alzar la tuya. Comparte esta historia para que su memoria no se pierda, para que sus nombres, aunque borrados en vida, vivan en la conciencia colectiva. Sus cadenas fueron reales. Las nuestras muchas veces son invisibles, y romperlas empieza con hablar, con no mirar hacia otro lado. Si este relato te conmovió, suscríbete y acompáñanos a descubrir más verdades incómodas que la historia intentó ocultar, porque recordar es el primer acto de justicia.